Gracias, presidente. Presidente, congresista Justiniano me pide las dos interrupciones. Tiene las dos interrupciones, congresista Pasa. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Agradeciendo al colega Curro por la interrupción. Obviamente, colegas parlamentarios, a través de nuestro señor presidente, tengo que manifestar que nadie va a estar en contra de sancionar a estos malos profesores. Nadie va a estar en contra aquellos que prácticamente delinquen y atentan contra nuestras niñas, contra nuestros niños y todos los escolares en general. Pero acá, señor presidente, tenemos que tener en cuenta que tampoco podemos irnos más allá de un Estado de Derecho. Tengamos en cuenta, señor presidente y colegas parlamentarios, la ley de reforma magisterial no es una norma de contenido penal. Ojo, no es una norma de contenido penal. Sus sanciones se ejercen en el campo administrativo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y por otra parte, señor presidente, ya el acoso sexual ya es un delito tipificado mediante una resolución del Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería la tónica de dar una nueva ley que va a llegar incluso a cometerse ciertos abusos? Tampoco podemos estar contra el abuso de algunas malas autoridades, porque se ha dado el caso incluso de que se ha acusado a profesores sin razón alguna, por venganza personal o porque no se ha satisfecho algunas medidas a favor de la persona que lo denuncia. Entonces tenemos que concluir, señor presidente, de que siendo ya una ley, siendo ya un delito sancionado por un decreto del legislativo, y siendo la ley de la carrera magisterial una ley de carácter administrativo. Estaba en interrupción, pero para que pueda concluir, congresista, brevemente. Agradeciendo su gentileza, simplemente para decir de que creo de que tenemos que sancionar a los malos profesores, pero sin llegar al abuso y a la arbitrariedad. Gracias. Gracias, congresista Pasa. Para que continúe, congresista Curro. Presidente, teniendo en consideración de que las políticas públicas deben ser siempre de prioridad en cuanto a la atención al ser humano. Y en esa perspectiva, las políticas educativas señala el centro de la comunidad educativa, el centro de la educación en cuanto se refiere a la atención es el estudiante. Los niños, las niñas, púberes, adolescentes. Y en esa perspectiva, el interés, los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes es sumamente importante. Y para ello las autoridades deben actuar protegiendo sus derechos, sus intereses. De ninguna manera podemos permitir la degeneración moral, menos aún educación. Por eso apoyamos este proyecto de ley. Los de Frente Amplio vamos a votar a favor, pero también hay que tener en cuenta, no solamente es el castigo. Bueno, aquel profesor que comete este tipo de delitos debe ser retirado, definitivamente. Pero también para proteger a los niños, a las niñas, es muy importante los recursos naturales, los recursos familiares. Eso debe ser la responsabilidad de las autoridades. Y asimismo hay que señalar también de que las autoridades educativas, directores de las UGELes, directores de las regionales de educación, muchas veces se convierten en cómplices. Tiempo adicional. De este tipo de abusos. Tenemos infinidad
de procesos administrativos en esas instituciones y lamentablemente esos procesos administrativos no tienen efectos necesarios. En este caso debe ser muy drástico esta situación de castigar no al profesor que comete este tipo de abusos. Muchas gracias. Gracias, congresista Curro. Tiene la palabra la congresista Montenegro. A la hora externa. Gracias, presidente. Gracias, colegas. En Alianza para el Progreso vamos a apoyar este proyecto, más ahora en el Día de la Niña. Quiero que tomemos conciencia de la gran importancia de tocar de manera directa un problema tan crucial. Hay 22.126 casos reportados de, lamentablemente, atentados de violencia contra niños, pero ¿saben qué es lo más grave? Que el 84% se da en las escuelas públicas, la diferencia en escuelas privadas. 48% de ellos, mujeres. En el tema de educación inicial, 1.700 casos. Primaria, 8.145 casos. Secundaria, 12.200 casos. Como verán, este gravísimo tema es tocado solamente en un punto, porque toca este proyecto el tema de hostigamiento sexual. Y ahí tenemos que ser más radicales. No solamente tenemos que tomar el tema del hostigamiento, sino el tema de todo lo que sea atentar contra la integridad, la indemnidad y la libertad sexual, tipificado ya en el Código Penal. Por eso, el texto sustitutorio recogido por la Comisión de Educación, donde solo recoge como causal de inhabilitación permanente el hostigamiento sexual, pero omite hechos contra la indemnidad, o sea, la violación de menores, los delitos sexuales, que son incluso muchísimo más graves que solo el hostigamiento, también ameritan una sanción de destitución. Por lo tanto, señor presidente, queridos colegas, proponemos a la presidencia de la Comisión de Educación el siguiente texto sustitutorio. El docente destituido por conducta de hostigamiento sexual o los delitos contra la libertad sexual establecidos en el inciso F del artículo 49... Tiempo adicional. Queda inhabilitado de manera permanente para desempeñar la función pública docente. Será la única manera de cubrir a niños, niñas y adolescentes de manera integral y poder superar esta etapa donde los niños son violados, pero los profesores son rotados en otras plazas, en otros lugares y vuelven a hacer lo mismo. Momento de solucionar este problema de manera integral. Gracias, señor presidente. Le di un minuto para Betty Echevarría y para... Gracias, congresista Montenegro. Robles. Tiene una interrupción congresista Echevarría y la otra interrupción congresista Robles. Gracias, congresista Montenegro. Señor presidente, este proyecto que se está debatiendo ha sido presentado por el congresista Guillermo Bocángel y es muy importante, como manifiesta la congresista Montenegro, que lo aprobemos el día de hoy, que se celebra el Día de la Niña. Yo solo quiero hacer una precisión a la redacción del texto sustitutorio contenido en el dictamen, en la medida que repite la palabra permanente, por lo que para una redacción adecuada y coherente propongo el siguiente texto. El docente destituido por conducta de hostigamiento sexual conforme al inciso F del artículo 49 de la ley queda inhabilitado permanentemente para desempeñar la función pública docente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la segunda interrupción, congresista Robles. Así es, presidente, lo que dice pues dentro del proyecto, lo que pretende el proyecto es no solamente destituir al docente por conducta de hostigamiento sexual, sino es inhabilitarlo de por vida para el desempeño de funciones públicas que se da. Es cierto, lo que acaba de decir la congresista Montenegro. ¿Qué es lo que pasa en la parte administrativa? Muy bien, este docente pues ha hecho tocamientos indebidos o ha violado. ¿Qué es lo que pasa? Le premian, entre comillas, porque no solamente le sacan de la escuela y lo envían hacia la UGEL en la parte administrativa.
y luego pasa 2 o 3 años y nuevamente regresa hacia el mismo colegio o vuelve a otros centros educativos. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Es por ello que nosotros también, los no agrupados, justamente vamos a votar por esa gran iniciativa y creo yo que es un gran comienzo, un gran pie que se pueda dar y apoyaría bastante a nuestra niñez y a nuestros adolescentes. Gracias. Gracias, congresista Robles. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Milagros Salazar, presidente de la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Agradecer los aportes de los colegas Karina Beteta, Ochoa, Apaza y la congresista Sonia Echevarría. En relación al aporte de la colega Gloria Montenegro, lo que ella manifiesta ya está precisado en la ley 22.988, referido a los docentes con sentencia que por narcotráfico, por terrorismo y también por delitos contra la libertad sexual. Ya están considerados y delimitados la sanción correspondiente. En relación a todos los aportes, el inciso E quedaría de la siguiente manera, señor presidente. El docente destituido por conducta de hostigamiento sexual conforme al inciso F del artículo 49 de la ley queda inhabilitado permanentemente para desempeñar cualquier cargo de las áreas de desempeño laboral docente en cumplimiento a lo establecido por el inciso 9 del artículo 36 del Código Penal, presidente. Quedaría así recogiendo los aportes de los diferentes congresistas. Yo creo, presidente, que este es un paso importante para poder un basta ya a cualquier docente que se atreva a vulnerar el derecho a todo niño o adolescente de nuestras instituciones educativas o de cualquier institución educativa que brinde el derecho docente, pero siempre en el sentido de proteger a nuestros niños de este tipo de actitudes de estas personas. Tiene un proceso administrativo que corresponde al Minedu, pero también tiene una acción penal, ¿no? Respetando el debido proceso y destituyéndolo y inhabilitándolo de por vida para proteger así a nuestros niños y adolescentes. Por todo esto, señor presidente, pido a usted que vayamos al voto y exhorto a todos mis colegas parlamentarios que este proyecto se apruebe por unanimidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, se va a tomar la asistencia entonces para votar sobre el proyecto 766, ley que modifique el artículo 52 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial para incorporar la sanción de inhabilitación permanente por hostigamiento sexual. El artículo único es la modificación del artículo 52. La inhabilitación impide al servidor ejercer función docente pública durante un determinado lapso por haber sido sancionado como consecuencia de la comisión de una falta grave en el ejercicio de su función pública en su vida privada, que lo hace desmerecedor del ejercicio docente público, tales como, y el inciso E, el docente destituido por conducta de hostigamiento sexual. Conforme al inciso F, el artículo 49 de la ley, queda inhabilitado permanentemente para desempeñar cualquier cargo de las áreas de desempeño laboral docente en cumplimiento de lo establecido por se va a proceder al cierre de la asistencia del artículo 36 del Código Penal, firmado por la presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Milagros Salazar. Han registrado su asistencia 79 señores congresistas al voto. Encuentra en votación entonces esta ley que modifica el artículo 52 de la norma 29944. Hay que recordar que quedó en un cuarto intermedio en los proyectos de ley 574, 14, 819, 934, 939, 1179. Se va a proceder al cierre de la votación con la incorporación de nueva causal de vacancia en el artículo 22 de ley
sobre municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Congresista Torres. Congresista Neira. Votación cerrada. Han votado a favor 76 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más Wilca, verde, Ceballos, verde, Apaza, verde, García Belaúnde, verde, León, verde, Letona, verde, Federico Pariona, verde, Figueroa, verde, Vázquez, verde, Narváez, verde. 85 votos a favor, Cruz, 86 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto de la Comisión de Educación sobre la ley que modifique el artículo 52 de la ley 29.944. Siguiente tema. De la Comisión de Salud, proyectos de ley 1256 y 2740. Se propone fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Palomino Ortiz, vicepresidente de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos. Presidente, muy buenas tardes a todos los presentes. Presidente, quisiera primero, de repente, podemos cambiar este proyecto de dictamen por el dictamen del proyecto de ley 450 para que se pueda ver, porque el otro proyecto están todavía pasando algunos cambios que han solicitado, presidente. Congresista Dalmiro Palomino, ¿podría repetir su pedido, por favor? El dictamen del proyecto de ley 450/2016-CR, que propone la ley que incorpora el capítulo 5 de la ley 28553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes. Podemos verlo porque el otro proyecto, presidente, le están todavía haciendo algunas modificaciones. Ok, como no está preparado todavía para la sustentación, siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Salud, proyecto de ley 450. Se propone incorporar el capítulo 5 a la ley 28.553, Ley General de Protección a las Personas con Diabetes. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de la Mujer ha presentado un dictamen por unanimidad respecto al proyecto de ley 488. Tiene la palabra el congresista Mantía Medina, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Señor presidente, el dictamen acumula los proyectos números 488-2016 y el proyecto 2004-2017. Fue aprobado por unanimidad en la 7ª sesión ordinaria de la Comisión del 5 de diciembre del 2017 con un texto sustitutorio. El artículo 10 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. El artículo 5 de la Constitución precisa además que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le sea aplicable. Con la vigente normatividad se puede colegir que si existe un reconocimiento judicial o notarial de la unión de hecho, la unión adquiere todos los derechos que como cónyuges le corresponde a él o a ella. En marco a esta equivalencia o igualdad pueden acceder a la pensión de sobrevivencia. El dictamen propone en el artículo 1, que viene a ser el objeto de la ley, establecer la equivalencia a la unión de hecho con el matrimonio en igualdad de condiciones para acceder a la pensión de sobrevivencia. Para este efecto, debe de encontrarse debidamente inscrita en el registro personal de los registros públicos. En el artículo 2
se modifica el artículo 53 del decreto ley número 19.990 con el objeto de incorporar a la unión de hecho, quedando redactado de la siguiente manera. Tiene derecho a pensión de viudez la cónyuge o concubina del asegurado o pensionista fallecido y el cónyuge o concubino inválido o mayor de 60 años de la asegurada o pensionista fallecida que haya estado a cargo de ésta, siempre que el matrimonio o unión de hecho debidamente inscrito se hubiera celebrado por lo menos un año antes del fallecimiento del causante y antes de que éste cumpla 60 años de edad y si fuese hombre o 50 años si fuese mujer, o más de 2 años antes del fallecimiento del causante en caso de haberse celebrado el matrimonio o unión de hecho debidamente inscrito a edad mayor de las indicadas. En el artículo 3 se modifica el artículo 32 y 38 del decreto ley 20.530, régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado no comprendidos en el decreto ley 19.90, con el objeto de precisar que la pensión de viudez, entendiéndose como tal al cónyuge, concubino o concubina, según sea el caso del causante, se otorga de acuerdo a las normas vigentes y que se establecen en el presente dictamen. Estas son las principales modificaciones que se proponen en el texto sustitutorio que se presenta al señor presidente a consideración del Pleno del Congreso de la República para su aprobación. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Tiene la palabra la congresista Pariona Tarqui, presidenta de la Comisión de la Mujer, hasta por 10 minutos. Presidente, este proyecto de ley, si bien ha sido también decretada la Comisión de la Mujer, presidente, nosotros en aras de tener un texto consensuado, porque varios de los artículos efectivamente están contemplados ya en el dictamen de la Comisión de Trabajo, presidente, pedimos más bien un cuarto intermedio para que podamos consensuar los textos y someter a votación ya un texto en la que podemos todos sentirnos representados frente a una iniciativa que sin duda es sumamente importante y tiene que ver justamente con este derecho a la pensión de sobrevivencia, presidente. Gracias, congresista Pariona. Entonces vamos a darle el uso de la palabra al congresista Mantilla, que es vicepresidente de la Comisión de Trabajo y que ha sustentado este proyecto, para ver si acepta el cuarto intermedio o no. ¿Cómo es? La congresista Pariona ha solicitado un cuarto intermedio, pero es segunda comisión, congresista Mantilla. Usted es la primera comisión. Tendría que aceptar usted el cuarto intermedio, si no continuamos con el debate. Presidente, sí, justamente habíamos conversado antes del debate con la congresista Pariona para consensuar un texto, toda vez que es cuestión de terminologías. Sí, aceptamos el cuarto intermedio. Pasa a cuarto intermedio este proyecto. Siguiente tema. De la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 457, se propone establecer criterios de carácter humanitario para la cancelación de préstamos habitacionales a los beneficiarios de programas de vivienda promovidos por el Estado y cuyas acreencias son administradas por la Junta Liquidadora del Banco de Materiales BANMAT. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Vivienda que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Ochoa Peso, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, a los señores congresistas. El proyecto de ley 457, ley que establece criterios de carácter humanitario para la cancelación de préstamos habitacionales. Señores congresistas, el dictamen que traemos al Pleno para este debate fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de la Comisión aún todavía del 7 de junio del año 2017. Es decir, en la legislatura anterior 2016-2017. La Comisión de Vivienda y Construcción fue decretada como única comisión dictaminadora. El texto sustitutorio, señor presidente, por intermedio suyo a los señores parlamentarios, propone lo siguiente. Establece criterios de carácter humanitario para la cancelación de préstamos habitacionales a los beneficiarios de los programas de vivienda promovidos por el Estado a través del Banco de Materiales. De otro lado, fija el procedimiento y los lineamientos para que la cancelación
de acuerdo a lo establecido en la Ley 29625, Ley de Devolución del Dinero del FONAVI. Los mencionados procedimientos son ejecutados por una junta liquidadora del Banco de Materiales. El artículo 3, presidente, describe este carácter humanitario y en ello establece 4 caracteres. El primero, que sean personas de extrema pobreza de acuerdo al SISFO, Sistema de Focalización de Hogares. El segundo establece que sean personas adultas mayores de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 28803, Ley de Personas Adultas Mayores para mejorar la calidad de vida. El tercer criterio humanitario son personas con discapacidad física o mental registradas en el CONADIS, en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Y el cuarto criterio, señor presidente, son personas damnificadas por desastres naturales según los padrones oficiales. Finalmente, el proyecto de ley, el dictamen del proyecto de ley, precisa disposiciones complementarias y transitorias. Se da el plazo de 1 año para acogerse a la presente ley. El plazo corre a partir de la publicación del reglamento de la presente ley. Y una segunda disposición a través del cual se señala que los deudores de programas de viviendas del Estado que sean fonavistas no les corresponde la devolución de aportes del FONAVI. Estos son los aspectos contenidos en el dictamen. Reiteramos, presidente, el proyecto de ley 457 establece fundamentalmente criterios de carácter humanitario para cancelar los préstamos habitacionales. En tal sentido, pedimos a través suyo, presidente, la votación correspondiente a la representación peruana. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para poder sustentar su posición. Tiene la palabra congresista Lescano en representación de Acción Popular. Gracias, presidente. No solamente en representación de Acción Popular, sino como autores del proyecto, Partido Acción Popular ha presentado esta iniciativa, en tanto en cuanto, señor presidente, Fernando Belaúnde Terry fue fundador y creador del Banco de Materiales. Se hizo este Banco de Materiales porque había gente muy pobre que no podía construir su vivienda, o que no podía mejorar su vivienda, o que no podía reconstruir su vivienda. Y en vez de dar dinero a través de bancos comerciales que cobran un ojo de la cara, se hizo el Banco de Materiales, señor, donde daban precisamente materiales, cemento, ladrillos, fierro y todo lo demás, para poder ayudar a la gente pobre. Esta gente, por una serie de razones, no pudo pagar estos préstamos, que no son préstamos grandes, eran préstamos pequeños. Y el monto, señor, conforme pasó los años, se fue incrementando, pero no son montos grandes, aún eso. Entonces, lo que quiere esta ley, señores congresistas, es ayudar a esa gente con discapacidad, que ya no puede trabajar y por lo tanto no puede pagar estos préstamos. Gente en situación de pobreza extrema, señor, ¿con qué va a pagar si no tiene con qué comer? Gente que obviamente ha sufrido desastres naturales, que tampoco puede pagar. Y consecuentemente, señor presidente, lo que se está planteando es que se pueda cancelar estos préstamos tal y conforme se hizo en oportunidades anteriores. Hay una junta de liquidación del Banco de Materiales. Estos créditos, señores parlamentarios, ya son irrecuperables, porque esa gente no tiene nada como para hacer un embargo y para hacer la cobranza respectiva. Claro, los montos son pequeños, diminutos, y creo que varios parlamentarios de este Congreso conocen perfectamente la situación difícil. Como autor del proyecto le vamos a dar 3 minutos más. Gracias, presidente. Y siguen, lamentablemente, insistiendo algunos funcionarios de esta Junta de Liquidación del Banco de Materiales cobrar algo que no se puede cobrar. Y de gente que realmente necesita la ayuda de su Estado para que pueda vivir tranquilamente y atender sus necesidades. Y, señores,
sobre deudas, repito, que ya no se pueden cobrar. No es gente que tiene pues una casa de 2 o 3 pisos, con pistas, con agua, desagüe, teléfono. No, es gente que está dentro de la franja de extrema pobreza, señor. Repito, gente que no tiene la posibilidad de ver, de caminar, son discapacitados o que han sufrido calamidades y los fenómenos naturales han barrido sus casas. Pero tenían estos pequeños préstamos del Banco de Materiales. Nunca se debió, señor presidente, liquidar este banco. En el gobierno anterior abusivamente se liquidó. Ayudaba a mucha gente y se liquidó bajo el pretexto que había actos de corrupción. A los corruptos hay que sancionarlos, pero no liquidar un banco que tanto beneficio ha hecho en el Perú. Ahora necesitamos ayudar a esos prestatarios. Creo que en una situación como la nuestra, donde la gente no gana más de el sueldo mínimo vital, algunos ni siquiera eso, donde reciben pensiones de 9 soles o 1 sol y que no les alcanza pues para vivir, creo que es necesario que el Parlamento Nacional pueda aprobar esta ley, señor presidente, con un voto mayoritario, ojalá unánime, porque repito, es para gente que en estos momentos está pasando situaciones difíciles, que tiene inmuebles pequeños, inmuebles que no tienen comodidades, es gente que está acá en el artículo 3, criterios de carácter humanitario. Ahí está para quién es este beneficio. No es para gente pudiente, no es para gente que tiene plata, es para gente que está pasándola mal. Y creo que es deber nuestro, señor presidente, es exonerar, cancelar estas deudas, que no le va a hacer absolutamente nada al erario nacional, ni va a quebrar, ni va a perjudicar. Son, repito, cuentas que están ahí, pero son incobrables porque esta gente, como se dice criollamente, no tienen dónde caerse muertos. Y a esa gente hay que ayudarlos en el Perú. Yo le pediría a la representación nacional que puedan apoyar esta iniciativa presentada por mi partido Acción Popular y que merece el respaldo de todos los señores parlamentarios. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra el congresista Apaz.